Bien, esta es la lección número 46 y aquí vamos a hablar acerca del pasado simple, pero en la forma de pregunta y respuesta tanto afirmativa como negativa. Bien, vamos a ver primero la oración afirmativa o affirmative sentence. Los verbos en afirmativo son iguales para todas las personas. Recuerda que cuando te enseñé el verbo en presente simple, te dije que para he, she, it en afirmativo, al verbo al final se le tenía que agregar una S. Bueno, no pasa así con el verbo en pasado. Por ejemplo, el verbo speak, vamos a usar el verbo speak, que es hablar. En pasado es spoke y se usa igual para todas las personas. O sea, en afirmativo no vas a tener absolutamente ningún problema porque es una sola conjugación para todas las personas. A diferencia de español, que por ejemplo hablar aquí es yo hablé, él habló, ella habló, nosotros hablamos, etcétera. En inglés solamente es esta conjugación y ya estás hablando en pasado. Entonces el verbo hablar quedaría I spoke English at home, she spoke English at home, we spoke English at home, you spoke English at home, they spoke English at home. Es una sola conjugación sin importar que el verbo sea regular o irregular. Recuerda que en la lección anterior te expliqué que los verbos regulares se forman con ed en pasado. Hay una lista que puedes buscar tanto en internet como en libros. Si gustas, yo te puedo enviar una solamente en mi fanpage en Facebook, Teacher Blogs. Me buscas y me la pides. Bien, ese es el ejemplo en afirmativo. Ahora vamos a ver cómo se forma tanto la oración interrogativa como la negativa. Bueno, para pregunta y oraciones negativas se usa el auxiliar do en pasado, el cual es did o didn't en negativo. Cuando usamos el auxiliar, el verbo se queda en la forma base, no se conjuga. Por ejemplo, el verbo speak, que es hablar, ya no lo puse spoke porque ya tengo el auxiliar did. Entonces la pregunta quedaría, ¿Did you speak English yesterday? El verbo queda en la forma base porque ya tengo el auxiliar did. Y aquí este auxiliar me está marcando que mi pregunta está en pasado. No necesariamente tengo que tener una expresión en pasado como yesterday, last week, etcétera. Simplemente con que tenga el did aquí ya sé que mi pregunta está en pasado. Entonces aquí en español sería ¿hablaste inglés o hablaste inglés ayer? Bueno, entonces usamos tanto el auxiliar para la pregunta como para la respuesta negativa. La afirmativa ya te la expliqué. En la afirmativa no usamos el auxiliar para responder, salvo una rara excepción que en un nivel más avanzado te enseñaré. Entonces la respuesta afirmativa te quedaría Yes, I spoke English yesterday. En la afirmativa es donde vamos a conjugar el verbo en pasado. Speak, porque tenemos el did, pero aquí no tenemos el auxiliar, entonces vamos a decir spoke. Yes, I spoke English yesterday. Y en la respuesta negativa vamos a decir no, I didn't o I did not. Aquí lo uso con contracción. No, I didn't speak English yesterday. El verbo me va a quedar en la forma base porque ya tengo el auxiliar did en negativo. Entonces la regla es, ¿tienes el auxiliar? Tanto en la pregunta como en la respuesta negativa, entonces el verbo va sin conjugación. No vayas a cometer el error de decir, Did you spoke English? Porque ya estás haciendo dos veces el pasado. O decir, no, I didn't spoke English. Es no, I didn't speak English. Entonces la regla es auxiliar, no conjugas. La única parte donde conjugas es en la oración afirmativa, que ahí sí tienes que mencionar el verbo en pasado. Ahora, otra forma de responder es usando solo los auxiliares. Claro, puedes responder solamente sí o no. ¿Do you speak English yesterday? Yes. ¿Do you speak English yesterday? No. Pero una forma más cortés es añadir el auxiliar. Entonces podría ser, ¿Do you speak English yesterday? Yes, I did. O no, I didn't, la forma corta. O también puedes usar una combinación de ambos, respuesta corta con respuesta larga. Did you speak English yesterday? Yes, I did. I spoke English yesterday. No, I didn't. I didn't speak English yesterday. Esta es una combinación. Primero das una respuesta corta y después la larga. Respuesta corta y después la larga. Acuérdate, hay auxiliar,
no conjugas. El auxiliar se usa tanto para la pregunta como para la respuesta negativa. Bien, aquí te dejo unos ejercicios. Dice la instrucción, answer these questions in your notebook. Pero da una respuesta en ambas formas, afirmativa y negativa, y da una respuesta larga. No uses respuestas cortas. Y mira, aquí en paréntesis al final de cada pregunta te escribí cómo se dice el verbo en pasado. Obviamente, como yo tengo el auxiliar did en todas las preguntas, mi verbo está en la forma base. Entonces, esta forma es la que tú vas a usar para la respuesta negativa. Y este verbo que te puse en paréntesis lo vas a usar para la respuesta afirmativa. Ejemplo. Did you study math at school? ¿Estudiaste matemáticas en la escuela? La respuesta afirmativa va a ser yes, I studied math at school. Y la respuesta negativa va a ser no, I didn't study math at school. Estos verbos que están en paréntesis son solamente para tu respuesta afirmativa. Did your mom go to the movies? ¿Fue tu mamá al cine? Did the professor teach French? ¿Enseñó al maestro francés? Did the earthquake destroy the city? ¿Destruyó el terremoto la ciudad? Did the thief steal your bicycle? ¿Robó el ladrón tu bicicleta? Did the boy eat an apple? ¿Se comió el muchacho una manzana? Did you see the UFO? ¿Viste el ovni? Did your sister do the homework? Aquí fíjate, el do es un verbo también que significa hacer. Did your sister do the homework? ¿Hizo tu hermana la tarea? Did she answer the telephone? ¿Contestó ella el teléfono? Did she tell you a story? ¿Te contó una historia? Entonces contesta afirmativo o negativo. Pausa el video para que copies. Y aquí están otros ejercicios. Aquí lo que tienes que hacer, ya te puse la respuesta. De la 1 a las 5 te las puse afirmativo y de las 6 a la 10 te las puse negativo. Recuerda que en la pregunta, en todas las preguntas, ya sea que mi respuesta sea afirmativa o negativa, tú tienes que empezar la pregunta con did. Y como tienes el auxiliar, entonces tu verbo va a estar en la forma base. ¿Cuál es la forma base de did? ¿Cuál es la forma base de bought, de brought, de opened, de came? Bueno, pues tienes internet, investiga ahí la forma base o el presente de estos 5 verbos. Y aquí no es necesario porque todos están en la forma base, puesto que ya tengo el auxiliar. Entonces lo único que tienes que hacer aquí de las 6 es poner, por ejemplo, did he paint the house? Did he paint? Did, auxiliar, he, y luego paint en la forma base tal como está aquí, porque aquí ya te lo puse en la forma base. Y si tienes alguna duda en cuanto a cómo resolver estos ejercicios, bueno, pues ya me mandas un mensajito por ahí en mi fanpage Teacher Blogs o a mi correo si es que ya lo tienes. Pues espero que te haya gustado el video. Si te gustó, dale me gusta, comparte con tus amigos. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Me puedes seguir en mis redes sociales como Teacher Blogs. Después de este voy a hacer un párrafo en pasado simple para que lo puedas ver y puedas hacer tus propios escritos. Espero que invites a tus amigos a que se suscriban a mi canal y me harías un gran favor si compartes en tus redes sociales. Muchas gracias por ver el video.